Hola a todos y todas, vamos a grabar el capítulo número 8 de Maruja y su epílogo, es decir, terminamos de leer el libro. Comenzamos a leer. Bajo el suave atardecer de Acasuso, el agua que salía del pozo cubría despacio la gramilla del jardín. Los canteros, convertidos en pequeños estanques, desbordaban del líquido elemento y se unían graciosamente unos con otros, formando poéticas lagunas que acabaron sumergiéndolo todo bajo un solo tapiz de plata. El sol poniente tiñó las ondas de color rosa violáceo. Cantaron los pájaros tardíos. El viento meció los cipreses. Maruja y Veremundo, mojados hasta el caracú, miraban a Basilio y a su cabeza y a Basilio. Los dos a los dos, un poco a cada uno. Hipnotizados, salieron del pozo. El otro les hablaba ensartando un rosario de explicaciones fantásticas, que debían ser las explicaciones del caso, y hacía bien en dárselas, porque ningún caso puede quedar sin explicación al final. ¿Qué había pasado? Nada, que aquel lunes Basilio había ido al dentista, como les dijo sin confusión en eso, y para no esperar turno, le dejó la cabeza, pensando retirarla al día siguiente con las caries ya arregladas. Y me olvidé, les juro que me olvidé. Quedó ahí la pobre, sola y huérfana hasta que la secretaria del dentista me avisó. Basilio estaba confundido y avergonzado. Apretaba amorosamente su cabeza debajo de la axila. La arrullaba casi. Como se podrán imaginar, la memoria no es mi fuerte. A veces somos injustos con las cosas. Nos damos cuenta de que nos hacen falta solo cuando las necesitamos. Lo mismo pasa con los paraguas. ¿A ustedes no les pasa con los paraguas? Maruja y Veremundo seguían con la boca abierta, sin creerle a sus ojos ni a sus oídos. En fin, lo siento por ustedes, siguió Basilio, con el trabajo que se tomaron. Para mí fue una desgracia con suerte porque el dentista me terminó el tratamiento. Es bueno ese dentista, como para recomendarlo. Hace milagros. Vean, y le mostró los dientes. La cabeza de Basilio sonrió. Tenía una dentadura negra, pero entera. Tía y sobrino hicieron esfuerzos por volver a la realidad. Efectivamente, esa era la cabeza de Basilio. Igual al identikit, solo que de color ceniza y de aspecto mucho menos saludable. Maruja sintió que se hundía en el pantano de la rabia, pero no. Era el agua del jardín que ya le tapaba los tobillos. ¿Por qué justo a ellos tenía que tocarles de cliente semejante aturdido? Reaccionó. Pero hábrase visto, hombre. Se puede saber dónde tenía la cabeza usted y nosotros que removimos cielo y tierra para encontrarla. Basilio moqueó un poco y se sonó. Estaba cabizbajo y con la cara roja. La decepción de Veremundo era atroz. Y todo porque finalmente los niños no tenían nada que ver en el asunto. No le importaba un pito que la cabeza hubiera aparecido, pero lo llenaba de desconsuelo pensar que ellos no la habían robado. Deben andar en cosas peores, murmuró, con la bilis revuelta, y trató de imaginar algo peor que robar cabezas, pero no tan terrible como tapar un caño de desagüe. Después sacó del bolsillo el tatuaje de Batifruti y se lo mostró a Basilio. ¿Y esto? ¿Se puede saber qué hacía esto en tu ligustrina? Basilio se puso más rojo. Me gustan tanto, no puedo dejar de comerlos. El dentista ya me dijo que si sigo así... Pero Maruja y Veremundo no querían escuchar nada más. Era demasiado para un solo día. Entraron chapoteando a la casa. Basilio lo siguió. En la chimenea, tía y sobrino pusieron a secar la ropa. Mudos, llenos de dignidad. Tenían la depresión de los grandes detectives cuando se cierra un caso extraordinario. Basilio seguía dando explicaciones. Ellos no lo escuchaban. En cambio, miraban ensimismados el humito que brotaba de sus medias húmedas al calor de las brasas.
Poco a poco las explicaciones de Basilio se enfriaron, como la ceniza. Al final se despidió. Él y su cabeza desaparecieron por la chimenea dejando aquel fuerte olor a fogata. Del pozo del jardín seguían saliendo borbotones de agua turbia. Al día siguiente aparecieron los amigos de Maruja en plan de fiesta. Traían una noticia formidable. El caño se había destapado por milagro y ya casi no quedaba agua en el cementerio. La voz de Ultratumba le dedicó 2 páginas al fenómeno, con entrevistas a los vecinos de Fosa. Esa noche la banda de espectros, vampiros y difuntos bailó hasta el amanecer como para dejar bien celebrado el sorprendente suceso. A ellos les parecía estupendo todo lo que no tuviera explicación. Maruja estaba refulgente, como en su baile de graduada. Pero por modestia no quería hablar del caso Basilio. En medio de los brindis, Veremundo miraba el jardín inundado de sospechas. Por lo menos una cosa estaba clara y transparente para su alma. Se iba a sacar a la tía de encima. Y eso solo alcanzaba para aliviarle la vida. Este fue el capítulo número 8 y nos queda solamente el epílogo. Bueno, nos queda solamente el epílogo. Unos días más tarde Maruja se despidió. Discutieron porque ella quiso llevarse el televisor a la bóveda y Veremundo tuvo que defenderlo con uñas y dientes. Al final la abrazó de compromiso y volvió a sentir la consistencia vaporosa de los fantasmas. «No te pierdas», le dijo, y le indicó muy bien el camino de vuelta al cementerio, temiendo que por error fatal apareciera de nuevo en su casa. Maruja se fue como vino, atravesando todo, con aquel soplo cargado de aroma a moho y crisantemos mustios que flotó en la casa largo tiempo más. Jesuso tapió la puerta de la cripta de huéspedes para no limpiarla. Junto con Maruja desaparecieron sus amigos y la casa descansó en paz. Veremundo volvió enseguida a sus estudios. Hacía rato que la oruga había recuperado su tamaño normal y le habían desaparecido los pies. En cambio, ahora tenía algo parecido a unas alas. Esperanzado pensó que podían ser de cuervo, pero no. En cuestión de horas, la oruga se transformó en una tonta mariposa que voló al jardín. Algo había fallado una vez más. El cerebro del monstruo, sin embargo, no estaba para la pachorra. Nunca una mente maldita se calza las pantuflas en la vagancia. Ante el fracaso, Veremundo se dedicó a cuidar las plantas de su tía. Si esos vegetales comían carne, tal vez él pudiera inventar un perro que diera naranjas. Pero por lo visto no tenía las manos verdes de Maruja porque las plantas se le secaron todas. Las cosas útiles no eran para él, como bien le había anunciado el horóscopo. Jesuso terminó de desagotar el jardín. Cuando al fin tiró la esponja, ya no quedaron huellas del caso Basilio y fue completa la quietud de la vida de los 2 monstruos solteros. Llegó el invierno, cayó la nieve sobre Acasuso. En julio, los niños salieron de vacaciones. Veremundo no podía acecharlos desde el mirador. Un atardecer de domingo, se acordó de su tía. ¿Qué estaría haciendo esa pesada? Seguro que molestando a algún otro pariente. La memoria de aquellos días borrosos todavía le producía escalofríos. Consultó el almanaque que colgaba sobre la chimenea. En un par de semanas, Maruja cumplía años de defunción. A lo mejor iba a verla, solo para recordarle el disgusto que le había causado su visita. Y así termina esta hermosa historia y muy graciosa que fuimos leyendo a través de 8 capítulos y un epílogo. Este beso es para ustedes.